Hoy continuamos el estudio de Apocalipsis, lo vamos a hacer estudiando los primeros versículos del capítulo 19 de Apocalipsis. Tiene mucha información y a medida que vamos avanzando en Apocalipsis se nos va juntando mayor cantidad de información que son muy difíciles de abarcar en un solo tema. Es por eso que el capítulo 19 hemos tenido que dividirlo en dos partes. Y este tema lo he nombrado como la victoria de los santos. Y vamos, es primera parte. Haciendo un resumen de lo que estudiamos en el capítulo anterior, que fue el capítulo 18, vimos que se nos decía que un ángel que había caído del cielo decía que había caído Babilonia porque se había hecho guarida de demonios, de espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia, y que del cielo salía una gran voz que decía: salid de ella, pueblo mío. Este ángel está llamando al pueblo de Dios que está diseminado en Babilonia a que saliera de Babilonia, y tenía una razón importante: para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Este es un mensaje de amor, un mensaje que le está dando al pueblo de Dios que está en Babilonia para que salga y no participe del juicio que viene sobre Babilonia. Así sigue diciendo: Ay de aquella gran ciudad, en ella todos los que tenían navío en el mar se habían enriquecido y en una sola hora ha sido desolada. Alegraos vosotros, santos, apóstoles y profetas, Dios ha pronunciado juicio en vuestro favor contra ella. Y en este contexto es en el que vamos a comenzar a estudiar el capítulo 19. Y en el capítulo 19 lo he nombrado alabanzas en el cielo, porque así, eso es lo que vemos en el transcurso del capítulo 19, fundamentalmente en el versículo que vamos a estudiar del 1 al 9. Y vamos a leer el capítulo 19 del versículo 1 al 9 para entrar en contexto. Dice: después oí una gran voz de una inmensa multitud en el cielo que decía: alabad al Señor, salvación y honra, gloria y poder a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado en ella la sangre de su siervo. Y otra vez dijeron: alabad al Señor, y su humo subió para siempre. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y dijeron: amén, alabad al Señor. Y del trono salió una voz que dijo: load a nuestro Dios, todos sus siervos, los que veneráis, tanto pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: alabad a Dios, porque reinó el Señor nuestro Dios todopoderoso. Gocémonos, alegrémonos, démosles gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las obras justas de los santos. Y él me dijo: escribe, dichosos los llamados a la cena de la boda del Cordero. Además me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Y es interesante cómo termina el versículo 19 diciendo que estas palabras son verdaderas de Dios. Es decir, que lo que vamos a estudiar es algo muy importante. Lo primero es, como nosotros estábamos viendo, que en Apocalipsis 18:20 se decía: alégrate sobre ella, cielos, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio a vuestro favor contra ella. Dios ha pronunciado juicio en contra de Babilonia. ¿Y a favor de quién? A favor de los santos, a favor de los apóstoles y a favor de los profetas. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 24: y en ella, es decir, está hablando de Babilonia, fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido sacrificados en la sangre que derramaron los siervos de Dios por la persecución de Babilonia. Ahora dice que se pronuncia juicio a favor de quienes, del pueblo de Dios, y en contra de Babilonia. Es por eso que en el cielo ahora hay alabanza a Dios. Si nosotros queremos entender qué Él nos está diciendo, tenemos que ir un poquito atrás a lo que hemos estudiado. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, de versículo 9 al 12, se habla sobre el quinto sello.
Y mira lo que dice el quinto sello. Cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces le dieron a cada uno vestidos blancos y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como él. Así, hay una preocupación por los mártires que habían caído. ¿Y qué decía? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y no vengas? Apocalipsis capítulo 19, y mira lo que dice el versículo 2. Es decir, una de las causas por la alabanza en el cielo dice: porque sus juicios son verdaderos y justos, y ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y esto viene como respuesta al clamor de los mártires que clamaban debajo del altar simbólicamente en el quinto sello. Y dice, primero, ¿qué pedían ellos? ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas? ¿Y hasta cuándo no vengas nuestra sangre? Y ahora Apocalipsis 19:2 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues, primero, ha juzgado a la gran ramera, que corrompía la tierra con su fornicación. Y segundo, ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Por eso es que están alabando al Señor en el cielo. La pregunta es, ¿cuándo es que se pronuncia el juicio? Esto ya lo hemos estudiado y pueden ir al tema número 9, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 6 y se habla del sexto sello. Primero viene el quinto sello y después viene el sexto sello, donde dice que hay señales en el sol, la luna y las estrellas, anunciando el inicio del juicio en respuesta al clamor de los mártires del quinto sello. Y esto pueden ir, lo recomiendo que estudien el tema 9, donde se explica con detalle el comienzo del juicio. Y sabemos que este juicio comienza el 22 de octubre de 1844. ¿Y qué es lo que ocurrió en ese tiempo? Bueno, en el cielo ocurre un gran evento. Jesús, en su ministerio en el santuario celestial, pasa del lugar santo al lugar santísimo, iniciando el juicio. Manifestado en la tierra con un evento en 1844, 22 de octubre exactamente, que fue llamado el Gran Chasco, al Cristo no regresar a la tierra según las interpretaciones proféticas. Es decir, que el 22 de octubre se inicia el juicio en contra de Babilonia y a favor de los pueblos, del pueblo de Dios, es decir, a favor de los santos, los apóstoles y los profetas. ¿Cuándo se produce la venganza? Ya sabemos que el juicio comenzó en 1844. Y sabemos que el juicio no es un evento, sino el juicio es un proceso. Y esto es importante entender. Ahora, ¿cuándo es que se produce la venganza? Pues la venganza se produce, según Apocalipsis 16, 17 al 19, donde vemos las plagas, especialmente la séptima plaga. Y dice lo siguiente: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y del santuario del cielo salió una gran voz desde el trono que dijo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que existen hombres sobre la tierra. Y la gran ciudad se partió en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio la copa llena del vino del furor de su fornicación. Durante la séptima plaga se cumple el momento en que Dios trae venganza sobre Babilonia. Y ese es el capítulo 16. Sabemos que en el capítulo 17 y 18 habla de el juicio y la venganza sobre Babilonia. Ahora, ¿cuál es el motivo de la alabanza? Bueno, aquí nos está diciendo, después de una gran voz de inmensa multitud en el cielo que decía: alabad al Señor, salvación y honra, gloria y poder a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Y él ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra de su fornicación y ha vengado en ella la sangre de su siervo. Hay alabanza porque Dios ha juzgado y ha vengado la sangre de los mártires. Capítulo 19, versículo 7. Gocémonos
alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Y él me dijo, escribe, dichosos los llamados a la cena de la boda del Cordero. Así que aquí tenemos dos eventos que se describen, por lo cual hay alabanzas en el cielo. Capítulo 19, versículo 7 dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero. Y después dice, dichosos, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Aquí tenemos dos eventos también. Tenemos la boda del Cordero y tenemos la cena del Cordero. Dos eventos que son diferentes, que se complementan con el juicio y la venganza. Así como hemos leído, porque Dios ha juzgado a la gran ramera y después ha vengado la sangre de su siervo. Ahora sigue la alabanza porque dice que ha llegado la boda del Cordero y dichosos aquellos que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y esto nos vamos a centrar para poder entender qué significa la boda del Cordero y qué cosa es la cena de la boda del Cordero. Para eso vamos a ir a Mateo capítulo 25 y vamos a leer una parábola de Jesús que tiene que ver y que tiene mucha relación con la boda. Y viene aquí la parábola de las 10 vírgenes. Y es importante entender que la parábola de las 10 vírgenes está en el contexto de la segunda venida de Jesús. Es decir, el capítulo 24, Jesús describe todos los eventos y señales que ocurrirán antes de la venida de Jesús. Y después de eso habla sobre cómo será la venida de Jesús, comparándolo como los días de Noé. Y después viene la parábola de las 10 vírgenes. Así que dice lo siguiente. En ese contexto de la segunda venida de Jesús dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con el de sus lámparas y como el novio se tardaba, todas cabecearon y se durmieron. A medianoche oyeron el clamor, ahí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad. Y mientras fueron a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, os aseguro que no os conozco. Aquí en la parábola de las 10 vírgenes tenemos 5 estaban preparadas y 5 estaban con falta de aceite. Y cuando viene el clamor de medianoche, que viene el esposo, las 5 que estaban preparadas se abrió la puerta, pudieron entrar con el esposo. Dice que a la boda del Cordero, que entraron a la boda. Y las otras cuando llegaron ya tenían la puerta cerrada y no pudieron entrar a la boda. A veces para poder entender la parábola y el contexto vamos a empezar a hacernos ciertas preguntas. ¿Quién es el esposo aquí? Todos sabemos que el esposo, el que va a venir, sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la novia y quiénes son los invitados? Porque es importante delimitar esto. Si el esposo es Jesús y los invitados es el pueblo de Dios y los redimidos representados por las 10 vírgenes, entonces, ¿quién es la novia? Muchas veces hemos tenido el concepto de que la iglesia es la novia de Jesucristo. Y es verdad. En Efesios dice que que la iglesia es la novia de Jesús. Pero en este caso, en el contexto de Apocalipsis, vemos que la novia está representado no por la iglesia, sino está representado por la Nueva Jerusalén. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21. Por ejemplo, capítulo 21 dice, y yo Juan, versículo 2, y yo Juan vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. En el versículo 9 al 11 dice, entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas y me dijo, ven y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en espíritu a un grande y alto monte y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Es por tanto, en Apocalipsis,
la novia está representada por la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Porque si somos invitados, si el pueblo de Dios son los invitados a la boda, no pueden ser la novia. ¿Qué cosa significa las bodas del Cordero y la fiesta de la boda del Cordero? Dice Ellen White en El conflicto de los siglos, página 422. La venida de Cristo como sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14. La venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como está presentado en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo predicha por Malaquías 3, son descripciones del mismo acontecimiento representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, según Mateo 25. Para poder entender todo este contexto, vamos a tener que ir viendo cada uno de estos capítulos o de estos libros donde se habla sobre las bodas descritas de Cristo. Lo primero es, vamos a ver cómo se celebraba una boda típica en los tiempos de Jesús. Esto nos va a ayudar a poder entender la parábola de las 10 vírgenes. Por ejemplo, en una boda típica judía en tiempos de Jesús se dice lo siguiente, que el joven pretendiente solía acudir a la casa del padre de la novia aportando una gran suma de dinero, un contrato de esponsales, redactado por las autoridades y costeado por el futuro novio, y un pellejo de vino. Si tenía que llevar vino y tenía que llevar ¿qué cosa? Una dote. Ahora, el pretendiente discutía con el padre de la chica y con los hermanos mayores el precio acordado para poder desposar a su hija, es decir, lo que nosotros llamamos la dote que tenía que presentar el novio al futuro suegro, al padre de la novia. Si finalmente el padre accedía, bebía con el pretendiente un trago de vino y se invitaba a la hija a pasar. Si la hija accedía, que rara vez se opondría a un acuerdo previo del padre, entonces había acuerdo y la hija y el pretendiente sellaban su acuerdo de esponsales bebiendo de la misma copa de vino, mientras se pronuncia una bendición. Desde ese momento y hasta 12 meses después tenían lugar los esponsales, es decir, estaban comprometidos, pero ellos no estaban casados, cada uno vivía independiente, pero ya tenían un compromiso formal, a lo que allí le llamaban los esponsales. Y desde el momento de los esponsales, la novia era tratada como si realmente estuviera casada. La unión no podía disolverse, excepto por un divorcio legal. Después del contrato de esponsales, los novios continúan separados cada uno en la casa de sus padres. Durante este periodo, la novia se preparaba para su futuro papel de esposa y el novio se encargaba de conseguir el futuro alojamiento para su mujer, que podía ser incluso una habitación dentro de la casa de los padres. Esta es la firma del Ketubá, que es el contrato que van a firmar en el momento de la boda. Dice, es el documento que establece las obligaciones del marido hacia su esposa mientras están casados y la disposición para proteger económicamente a la esposa si el matrimonio se disuelve o si el marido muere. El Ketubá se divide en 3 partes. Tenemos la primera parte, que es la fecha, el lugar donde se realiza la boda y los nombres del novio y de la novia. También la otra parte, las obligaciones del marido hacia su esposa mientras están casados. Y la tercera parte es las obligaciones financieras que el marido asume hacia su esposa, en particular la compensación monetaria que la esposa debe recibir en caso de que Dios no lo quiera, el matrimonio se disuelva. Y finalmente la Ketubá es firmada por 2 testigos y el novio. Sigue diciendo, el matrimonio se guía después de los esponsales, es decir, tras un periodo más o menos largo y los límites de los cuales estaba fijado por la ley, con la ceremonia en sí, que es el día de la boda, que consistía en conducir a la novia a la casa del novio con ciertas formalidades. ¿Qué está diciendo? Bueno, después que celebran lo que es la boda, celebran la boda, no, hacen la boda, existía el tiempo de esponsales donde la novia se preparaba para ser esposa y el novio preparaba lugar para llevar a su novia para poder vivir con ella. Y esto tenía un tiempo de separación entre un evento y otro. Y el segundo evento ocurría de la siguiente forma. A última hora de la tarde los invitados se entretenían en la casa de la novia. Después de horas de esperar
al novio, cuya llegada era repentinamente anunciada por los mensajeros, llegaba finalmente media hora antes de la medianoche para encontrarse con la novia. Iba acompañado de sus amigos, iluminado por las llamas de las candelas. Era recibido por los invitados que habían venido a encontrarse con él. La comitiva de la boda se desplazaba entonces de nuevo en medio de muchas luminarias y en una procesión festiva hasta la casa del padre del novio, donde tenía lugar la ceremonia del matrimonio y el agasajo. Es decir, las 10 vírgenes eran los invitados y estaban esperando a que viniera el novio a buscar a la novia. Y ellos estaban con las lámparas, porque el novio ¿a qué hora llega? Llega a la medianoche. Eso quiere decir que esa ceremonia iban todos iluminando el camino, la trayectoria, desde que el novio venía a buscar a la novia y lo acompañaba hasta la casa del padre del novio, donde iba a realizarse la fiesta de boda. Por lo tanto, ahora podemos entender la parábola, 10 vírgenes que ellas estaban esperando al novio. Y cuando se dice, llegó el novio, ahí viene el novio, dice que ellas despertaron. ¿Y qué fueron a hacer? Encender sus luminarias, encender sus antorchas. Pero cuando vieron, ¿qué le pasó? Que no tenían aceite, algunas no tenían aceite. Y si no tienes aceite y se te apaga la lámpara, no puedes ir en esa comitiva y por lo tanto no puedes entrar a la fiesta. Para ir en la comitiva acompañando al esposo, había que tener una luminaria. ¿Qué representa las lámparas? La palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino. Representa la palabra de Dios. ¿Y qué representa el aceite? Pues el aceite representa el Espíritu Santo. Las 10 vírgenes representan al pueblo de Dios, pero unas están preparadas porque tienen que el Espíritu Santo. Y las otras, a pesar de que tienen la palabra de Dios, que dicen tener fe en Jesús, hay algo que le falta y es el Espíritu Santo. No basta con entender la palabra, sino ser guiados por el Espíritu Santo y estar lleno del Espíritu Santo. La primera parte era el desposorio, que es la boda, y la segunda parte es la fiesta de la boda. Y existe un tiempo que puede llegar hasta un año entre una y otra actividad. Entendiendo esto, volvamos otra vez a lo que nos dijo Ellen White en el conflicto de los siglos, que ya lo leímos. Dice que la venida de Cristo como sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario de la que se habla en Daniel 8:14, es decir, después de 2300 tarde y mañana y el santuario será purificado, y la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de día, tal como está presentado en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo predicha por Malaquías 3, son descripciones del mismo acontecimiento representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, según vimos en Mateo capítulo 25. ¿Qué está diciendo? Que en las parábolas se está describiendo cuando Cristo en 1844 venía ¿a dónde? No a celebrar la boda, sino al esponsorio, a la boda. Y la celebración de la boda representa otro acontecimiento. Vamos a ir a buscar qué el evento está describiendo Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3 nos está describiendo un evento que muchos pueden confundir con la segunda venida de Cristo. Dice, yo envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí. Recuerde que el mensajero que preparó el camino delante de Jesús fue Juan el Bautista. Y sigue diciendo, enseguida después vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis, ya viene, dice el Señor Todopoderoso. ¿Pero a dónde va? Dice que va ¿a dónde? A su templo, cuando Jesús asciende al cielo. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá subsistir cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como lejía de lavadores. Se sentará, y es interesante como dice, se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiar a los hijos de Leví, los afinará como a plata y ofrecerán al Señor ofrenda con justicia. Y mira lo que está diciendo, se sentará para afinar y limpiar plata, está diciendo, se sentará para hacer juicio. Y dice, y la ofrenda de Judá y de Jerusalén serán grata al Señor como en los días pasados, como en los años antiguos. Dice, versículo 5, vendré a vosotros a juicio y seré pronto para testificar contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan el salario del jornalero,
de la viuda, del huérfano, y contra los que cometen injusticia al extranjero, mostrando así que no me respetan, dice el Señor Todopoderoso. Aquí nos está hablando de una venida de Jesús, ¿a dónde? Al templo, y donde se sienta para hacer juicio. Ahora vamos a ver, para ver la diferencia de la segunda venida de Jesús, que viene en el capítulo 4, y dice: viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopes, y ese día que está por llegar los abrazará y no quedará de ellos ni raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Si la segunda venida de Cristo, Malaquías lo describe como un día que vendrá ardiente como un horno. Dice: pero para vosotros que respetáis mi nombre, nacerá el sol de justicia, a sus alas traerá sanidad, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Hollaréis a los malos, que serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo hago esto, dice el Señor Todopoderoso. Y es interesante, mira lo que dice Malaquías: acordado de la ley de Moisés, mi siervo, a quien entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Dicen que la ley está abolida, pero ahora ante la segunda venida de Cristo, que estás recordándonos que acordado de la ley de Moisés. ¿Cuál ley? La que dio en Horeb, en el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Daniel capítulo 7, recordemos que es la visión que tiene Daniel, que tuvo un sueño. Dice que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 grandes bestias diferentes, una de la otra, subían del gran mar. Y todo esto lo hemos visto en estudios anteriores, y que el primero era como un león, y sabemos que este representa a Babilonia. Después el segundo dice que era un oso, que representa a Medo-Persia. El tercero era como un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, y que representa el reino de Grecia. Y el tercero como una bestia terrible, espantosa, que tenía garras como de hierro y que pisoteaba y desmenuzaba todo, y que tenía 10 cuernos en su cabeza. Y sabemos que esto representa la Roma imperial, que gobernó desde el 146 al 476 después de Cristo. Y sigue diciendo: mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Y este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Y sabemos que los 10 cuernos representan la división del Imperio Romano por la invasión de las tribus bárbaras, los cuales dieron las nuevas potencias europeas, las cuales fue dividido el Imperio Romano. Ahí tenemos los alamanes Alemania, burgundios los suizos, los francos en Francia, los lombardos italianos, los sajones ingleses, los suevos, los portugueses, los visigodos españoles. Pero dice que cuando creció un cuerno pequeño, dice que 3 cuernos, dice, fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Y dice que ese cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Los 3 cuernos que cayeron fueron los érulos, que cayeron en el 493, los vándalos en el 534 y los ostrogodos, los últimos en caer, que fue en el 538. Y estos eran 3 tribus bárbaras que amenazaban a Roma. Después de la caída de estas tribus bárbaras, se levanta entonces como cabeza en Roma al Papa, y comienza el periodo o la fase papal del Imperio Romano, que duró del 538 a 1798. Ya esto lo hemos estudiado en otras ocasiones. Y ahora es interesante, en el versículo 9 dice algo: mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él, miles de millares le servían, y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio, y los libros fueron abiertos. Dice que estaba el trono de Dios, y dice que se abrieron los libros, y el tribunal se sentó en juicio. Comienzo del juicio, que sabemos que comenzó en 1844. Vamos a ir un momentico a Apocalipsis, capítulo 19, donde estamos, para que vean cómo se va integrando todo. Y dice 19, versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y dijeron: amén, alabad al Señor. Y del trono salió una voz que dijo: load a nuestro Dios, todos sus siervos, los que veneráis, tanto pequeños
como grandes. Interesante que dice que del trono, ¿quién estaba sentado en el trono? Estaba sentado Dios Padre. Dice que del trono salió una voz que decía, load, adorad a quién, a Dios, todos sus siervos y los que veneráis, tanto pequeños como grandes. ¿A quién se está refiriendo ahora en este momento? Dios, cuando dice adorad a Dios. Vamos a ver. Y dice, y así oí una voz de una gran multitud como de estruendo de muchas aguas, como la voz de grande estruendo que decía, alabar a Dios porque reinó el Señor nuestro Dios todopoderoso. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Están hablando de la boda del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Sabemos que es Jesucristo. Vamos a ir de nuevo a Daniel capítulo 7. Es interesante cómo describen el trono de Dios. Dice que un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y su rueda fuego ardiente. Este trono tiene ruedas, es interesante. ¿Y para qué sirven las ruedas? Pues para trasladarlo. Y sabemos que Cristo en 1844, y no solamente Cristo, sino Dios Padre, se trasladó hacia el lugar santísimo. Vamos a Apocalipsis capítulo 4. Dice Apocalipsis capítulo 4 porque dice, fueron puestos tronos. No dice un trono, sino dice tronos en plural. Y dice Apocalipsis capítulo 4. Al instante fui en espíritu y vi un trono en el cielo y uno sentado en él. Dice Juan en su visión en capítulo 4 de Apocalipsis que él vio un trono y a alguien sentado en él. ¿Quién era? Bueno, lo describe. El que estaba sentado tenía la apariencia de jaspe y cornalina. Un arcoíris semejante a la esmeralda rodeaba el trono. Y alrededor del trono habían ¿cuántos? 24 tronos y sentados en ellos 24 ancianos vestidos de blanco con coronas de oro sobre sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y ante el trono habían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. ¿Por qué sabemos que en esta ocasión están en el lugar santo? Porque dice que frente estaba, ¿qué? 7 lámparas. Las 7 lámparas de los 7 candeleros, sabemos que estaban en el lugar santo. Ahora, Juan, cuando describe el trono, en el capítulo 19, ya no están en el lugar santo, sino que están en el lugar santísimo, porque el juicio, la base del juicio es la ley de Dios, como vimos en Malaquías. Sigue diciendo en el capítulo 7 de Daniel. Miles de millares le servían y millones de millones asistían a él, y el tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Ahí va a comenzar el juicio y dice, ¿dónde está Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? Versículo 13. Seguí mirando en la visión nocturna y vi que en las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. Y muchos creen que es la segunda venida de Cristo. Pero mira lo que sigue diciendo. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. Y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron, y su dominio es eterno, que nunca pasará y su reino nunca será destruido. Cuando Jesús viene en las nubes de los cielos, ahora viene ¿hacia dónde? ¿Hacia la tierra? No, dice que viene hacia el anciano de día y le fue dado dominio, poder y reino y gloria para que todos le sirvan. Y mira lo que dice Apocalipsis 19, donde estamos. Y del trono salió una voz que dijo, load a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que veneráis, tanto pequeños como grandes, y una voz del cielo y una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, alabad a Dios porque reinó el Señor, nuestro Dios todopoderoso. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Que Jesús viene hacia el anciano de día para la boda del Cordero. Es por eso que cuando viene el novio, y las que entraron pudieron entrar donde a la boda del Cordero. Ahora, después de este evento, que es el juicio de 1844, después que termine el tiempo de juicio, Jesús se levantará, recibirá todo su poder y se cerrará el tiempo de gracia. Empezarán a caer las plagas y Cristo vendrá por segunda vez para llevar a sus redimidos a la cena de la boda del Cordero. Así que tenemos 2 eventos que se están describiendo. El primero es la boda del Cordero, cuando comienzo del juicio, y después de la segunda venida de Cristo, se celebrará la cena de la boda del Cordero, junto con los invitados que irán con Jesús al cielo. Dice el Espíritu de Profecía, Ellen White, en Conflicto de los Siglos, página 472.
y vi que con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido, según Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra mediadora. Es decir, Cristo va a recibir su reino al final del juicio. Al final, cuando Él termine de interceder por su pueblo, entonces es que va a recibir su reino. Y vamos a entender esto. En esta venida, y no su segundo advenimiento a la tierra, la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días en 1844. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí en la presencia de Dios da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Dice en Juan capítulo 5, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y esto está muy estrechamente relacionado con lo que Dios Padre está pidiendo. Y está diciendo que del trono salió una voz que dijo, load a nuestro Dios todos sus siervos, los que veneráis, tanto pequeños como grandes. Dios manda, ordena a que adoren a su Hijo como Dios. Y le da inmediatamente la responsabilidad de juicio. Dice El conflicto de los siglos, página 423. La proclamación, he aquí que viene el esposo en el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado vino el esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo mientras que ellas están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas. Pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entran en la presencia de Dios. En este sentido es el que se dice que ellos van con él a las bodas. Mira lo que dice Lucas, en este contexto, Lucas capítulo 12, versículo 36. Y vosotros sed semejante a hombres que aguardan que su Señor vuelva de la boda, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Dichosos los siervos a quienes el Señor encuentre velando cuando Él vuelva. Os aseguro que se ceñirá, los invitará a sentarse a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la medianoche o a la madrugada, dichoso si lo haya así. Es interesante cómo aquí Lucas nos describe dos eventos. Tenemos que esperar a que Cristo venga ¿de dónde? De las bodas. ¿Para ir a dónde? A celebrar con Jesús la fiesta de boda. Mira, vamos ahí en Mateo capítulo 22 y vamos a entender un poquito sobre la boda. En el capítulo 22 dice la parábola de la boda. Dice lo siguiente. De nuevo Jesús les habló en parábola y les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó el banquete de boda para su hijo. Y aquí está hablando ya del banquete de boda, cuando se va a celebrar la fiesta de la boda. Dice, y envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos con el encargo de decir a los invitados, la comida está preparada, los toros y los animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a la boda. Pero ellos no lo hicieron caso. Se fueron unos a su labranza, otros a sus negocios y otros echaron mano de los siervos y lo afrentaron y mataron. Al oír esto, el rey se enojó, envió su ejército, mató a esos homicidas y quemó su ciudad. Recordemos que Cristo está hablando aquí al pueblo judío.
Y le está dando una parábola para que puedan entender la historia. ¿Qué va a pasar? Y le está diciendo, lo estoy invitando a la fiesta de la boda, pero ustedes no van a ir. Ustedes están ocupados en otras cosas de este mundo y van a negar ir a la boda. Uno dice que tienen problemas con los negocios, otro que tienen que ir a cultivar y otros van simplemente a perseguir a aquellos que están invitándolo a las bodas y los van a matar. Pero mire lo que dice Jesús. Al oír esto, el rey se enojó, envió a su ejército, mató a esos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué predice Jesús aquí? Es la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Cómo el Espíritu Santo se vuelve a los gentiles y la ciudad de Jerusalén es destruida en el año 70. Pero mira lo que sucede cuando la invitación va a los gentiles, porque el pueblo de Dios se negó a aceptar la invitación a la boda. Entonces dijo a su siervo, a la verdad el banquete está preparado, pero los convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamar al banquete a cuantos halléis. Sí, invita a todo el mundo. Salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos. Y la sala se llenó de convidados. Cuando el rey entró a ver a los convidados, vio allí a un hombre sin vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Pero él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadlo de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora en la descripción de la cena de boda nos está diciendo que también hay una cena de juicio. Porque hay quienes están vestidos de boda, pero hay quienes no están vestidos, no están listos para ir a la boda. Y hubo un gran despertar evangélico, un gran despertar en el pueblo de Dios, y empezó a predicarse que Cristo venía en 1844. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice que desde 1840 en adelante el milerismo, es decir, Guillermo Miller predicaba sobre el segundo advenimiento de Jesús al estudiar la profecía de Daniel 8, cuando al final del 8:14, al final de las 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado, como el templo fue destruido en el año 70, no existía ningún templo aquí en la tierra. Por lo tanto, ellos interpretan el templo que iba a ser purificado como si fuera la tierra. E interpretaron que Jesús iba a venir a la tierra a purificar la tierra en su segunda venida. Por eso ellos estaban predicando de que Jesús venía en este tiempo. Y dice, desde 1840 en adelante el milerismo se transformó en un movimiento regional a una campaña nacional. La figura clave en esta transformación fue Joshua Gimes, pastor de la capilla de la calle Chardon en Boston y un experimentado editor. A pesar de que Gimes no aceptó completamente las ideas de Miller hasta 1842, estableció el periódico quincenal Señales de los Tiempos el 28 de febrero de 1840 para publicarlas. Miller nunca fijó una fecha exacta para la segunda venida. Sin embargo, en respuesta a las peticiones, porque le exigía, bueno, estamos estudiando la profecía, pero si al final de los 2300 tarde y mañana, Cristo debe venir en un momento dado. Y entonces, dadas esas exigencias, redujo el periodo de algún día dentro del calendario hebreo, comenzando en el año gregoriano de 1843. Y él escribió así, mis principios en breve son que Jesucristo vendrá otra vez a esta tierra, limpiará, purificará y tomará posesión del mismo con todos los santos en algún momento entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. En ese lapso, entre el 1843 y 1844, Miller calculó que debería venir Cristo. Ahora, ¿qué pasó? El 21 de marzo de 1844 pasó sin incidentes alguno. Empezaron a tener discusiones y estudios posteriores resultaron en la pronta adopción de una nueva fecha, que fue para el 18 de abril de 1844. Y estamos viendo que estas fechas están registradas todas en verano. Dice, basado en la interpretación caraíta del calendario hebreo, como en la fecha pasada, el 18 de abril pasó sin el retorno de Cristo. Miller respondió públicamente escribiendo, confieso mi error y reconozco mi decepción, pero aún creo que el día del Señor está cerca, casi a la puerta. En agosto de 1844, eso fue abril, ya en agosto, en un campamento de reunión en Exeter,
Samuel Snow presentó un mensaje que llegó a ser conocido como el mensaje de los 7 meses o el verdadero grito de medianoche. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes. A medianoche se oyó que un clamor, el clamor de medianoche. El Señor viene, el esposo viene. En una discusión basada en tipología escritural, Snow presentó su conclusión, que estaba basada aún en los 2300 días de Daniel 8:14, de que Cristo regresaría el 10º día del 7º mes del presente año de 1844. Y ahora, ¿por qué llega a la conclusión? Porque se pone a estudiar qué se hacía el 10º día del 7º mes. Se celebraba la expiación, era el día de expiación o día de juicio. Y ahora, nosotros que hemos estudiado un poquito del santuario, pueden entender ahora qué le pasó a Guillermo Miller. Otra vez usando el calendario de los judíos caraítas, el día fue determinado como el 22 de octubre de 1840. Y todos estuvieron en consenso, todos estuvieron de acuerdo con esto, por dos cosas. Uno, porque ellos vieron que el decreto de Atajerje fue dado en otoño. Por lo tanto, Cristo no podía venir al final de las 2300 tardes y mañana en verano, sino en otoño. Y el día de expiación se celebraba también en otoño. Y en ese año coincidía el 22 de octubre de 1844. Por lo tanto, este movimiento adventista estaba seguro de que Cristo iba a venir en esa fecha. Pero algo pasó en esa fecha. Cristo no vino. Al Cristo no venir se le llama el gran chasco. Y lo que sucedió es lo que hemos estado describiendo, que Cristo vino ¿a dónde? Hacia la boda. Cristo no vino a buscar a su pueblo para celebrar la fiesta de la boda, sino pasó del lugar santo al lugar santísimo en la boda del Cordero, donde comienza el día de juicio en 1844. Mira lo que dice el Espíritu Profecía y Conflicto de los Siglos, página 392. Por aquel entonces despuntó el fanatismo. Algunos que habían profesado creer fervientemente en el mensaje rechazaron la palabra de Dios como guía infalible y pretendiendo ser dirigidos por el Espíritu, se abandonaron a sus propios sentimientos, impresiones e imaginación. Había quienes manifestaban un ardor ciego y fanático y censuraban a todos los que no querían aprobar su conducta. Sus ideas y sus actos inspirados por el fanatismo no encontraban simpatía entre la gran mayoría de los adventistas. No obstante, sirvieron para traer oprobio sobre la causa de la verdad. Cuando Cristo no vino en esta fecha de abril, empezaron muchos a dudar de la palabra de Dios, de la infalibilidad de la palabra de Dios, y empezaron a ser piedra de tropiezo para otros. A veces acusan a los adventistas del 7º día por ser causa del chasco, pero recordemos que los adventistas en este tiempo estaban formados por todas las iglesias evangélicas de aquel tiempo, tanto bautistas como presbiterianos, como metodistas, todas eran salidos de esas iglesias. Y mira lo que sucedió en esas iglesias donde yo estaba. Mira lo que dice. Al clamar, es aquí viene el esposo, salir a recibirle. Los que esperaban se levantaron y enderezaron sus lámparas. Estudiaron ¿qué cosa? La lámpara ¿qué cosa? La palabra de Dios con una intensidad e interés antes desconocido. Fueron enviados ángeles del cielo para despertar a los que se habían desanimado y para prepararlos a recibir el mensaje. La obra no descansaba en la sabiduría y los conocimientos humanos, sino en el poder de Dios. No fueron los de mayor talento, sino los más humildes y piadosos, los que oyeron y obedecieron primero al llamamiento. Los campesinos abandonaban sus cosechas en los campos, los artesanos dejaban sus herramientas y con lágrimas y gozo iban a pregonar el aviso. Los que anteriormente habían encabezado la causa fueron los últimos en unirse a este movimiento. Y mira qué sucedió en las iglesias. Las iglesias en general cerraron sus puertas a este mensaje y muchos de los que aceptaron se separaron de sus congregaciones. En la providencia de Dios, esta proclamación se unió con el segundo mensaje angélico y dio poder a la obra. Pero ¿qué pasó en las iglesias evangélicas en aquel tiempo? Desfraternizaron a aquellos que seguían el movimiento adventista. Cerraron las puertas a este gran mensaje. Y eso son las vírgenes. ¿Qué sucedió? Que no tenían aceite y se quedaron fuera de la boda. Pero aquellos que con denuedo siguieron estudiando la palabra de Dios, el Espíritu de Dios los siguió guiando a nuevas verdades y pudieron entrar por fe a la boda del Cordero. Entendiendo todo este ministerio de Jesús según la parábola de las 10 vírgenes,
vemos que Jesús se presentó ante el Padre en 1844 y con él presentó a su padre la dote. También llevó el vino con el cual debían beber junto a su padre en aceptación de la dote. Vamos a ver, según Mateo capítulo 26 y versículo 26, cuál fue la dote que Jesús fue a presentar ante su padre. Dice así: y mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa, dio gracias y la pasó diciendo: bebed de ellos todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que va a ser vertida en favor de muchos para el perdón de los pecados. Jesús llevó la más excelsa dote ante su Padre, la cual fue recibida y fue aceptada, porque Jesús dio su vida, entregó su cuerpo en la cruz del Calvario y derramó su sangre para el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Vamos a hacer un resumito de la boda del Cordero, que significa el juicio. Y vamos a ir un momentico al mensaje a la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, Apocalipsis. Y mira lo que se dice a la iglesia de Filadelfia, la iglesia del chasco. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí recordemos que hay una puerta que se abre. ¿Cuál es la puerta que se abre? La del lugar santísimo. Y hay una puerta que se cierra, que es la del lugar santo. Y los que quedaron en el lugar santo quedaron fuera de la boda del Cordero. Solo participaron en la boda del Cordero aquellos que entran al lugar santísimo. Y dice: conozco tus obras. He abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquellos que con fe, llenos del Espíritu Santo, estudiaron diligentemente la palabra de Dios, entendieron el mensaje y pasaron al lugar santísimo, siguiendo al Cordero. Como hacen los 144,000, dicen: sigan al Cordero por donde quiera que va. Estos son los fieles de Dios. Y sigue diciendo Apocalipsis 10, donde se describe este chasco. Capítulo 10, versículos 10 y 11, le dijo: entonces tomé un librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, pero después que lo comí amargó en mi estómago. Recordemos que el Apocalipsis 10 ya lo estudiamos y representa el gran chasco que sufrió el pueblo de Dios en 1844. Y ahora, después del chasco, mira lo que Dios le dice: y es necesario que otra vez profetice a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hubo un primer chasco. Recordemos qué sucedió cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Sus discípulos, que pensaban que Cristo venía a restaurar el reino de Dios en su tiempo, ahora ven a su maestro que es crucificado en la cruz. Para ellos fue un gran chasco, a tal punto que llegaron y se escondieron por miedo a los judíos. Y ahora, teniendo un chasco, vamos a ir a Mateo capítulo 28 a ver qué fue lo que le dijo Jesús. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es interesante cómo Jesús ahora le da la gran comisión a sus discípulos después del chasco. No solamente sufrieron el chasco, sino que ahora chasqueado, Jesús le dice que esperaran ¿qué cosa? El Espíritu Santo, para que se llenaran de poder y pudieran cumplir la comisión que Dios le da. Vamos a ver qué es lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Dice nuestro Señor Jesús antes de ascender al cielo: entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él contestó: no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es interesante que después del chasco le dieron la gran comisión. Así en Apocalipsis 10 también vemos cómo el Señor Jesús, después de su pueblo recibir el chasco, y él le dice: ahora es necesario que otra vez profetice a muchos pueblos, naciones y lenguas. Se vuelve a repetir los acontecimientos tanto en la primera
venida como ahora en la supuesta segunda venida de Jesús. Y ahora, ¿qué es lo que sucede posterior al chasco? Dice, versículo 11, capítulo 11, versículo 1, me fue dado una caña semejante a una vara de medir y me fue dicho, levántate. ¿Dónde estás? ¿Estás chasqueado? ¿Tienes dolor de estómago? Ahora te digo que levantes para que predique a toda nación, profetice a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y levántate, porque ¿qué va a pasar? Toma una caña semejante a una vara de medir, y me fue dicho, levántate, mide el santuario de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero deja sin medir el patio exterior del santuario, porque es dado a los gentiles que pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Jesús dice, no juzgues para no ser juzgado. Con la misma vara que midas, con esa serás medida. Está anunciando que viene, ¿qué cosa? Un juicio. Después del chasco, Dios le da la gran comisión y ahora le dice que comience el juicio. ¿Y a quién van a medir? ¿El juicio por quién comienza? Dice que comienza por el pueblo de Dios. Mira lo que dice. Mide el santuario de Dios, el altar y a los que adoran en él. El juicio comienza por el pueblo de Dios. Pero deja sin medir, no juzgue los que están en el patio exterior del santuario, porque los gentiles van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Si es así, mira, capítulo 14, cuando el pueblo de Dios y los 144,000 tienen una misión, que es el mensaje de los 3 ángeles. Y mira lo que dice. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo ¿a dónde? A todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y qué decía? Decir a gran voz, reverenciar a Dios y darle gloria porque ha llegado la hora de su juicio y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, hermano. Este movimiento adventista se levantó con una misión importante. Es dar el mensaje de los 3 ángeles. Y el primer ángel empieza diciendo que llegó la hora del juicio. Si nosotros para poder entender otras doctrinas que son un poco difíciles de entender, tenemos primero que entender el juicio de Dios. Si nosotros negamos el juicio de Dios y que el juicio no comenzó en 1844 y que estamos ahora en un proceso de juicio donde se está juzgando a aquellos que una vez han confesado el nombre de Jesús para ver si realmente sus nombres siguen inscritos en el libro de la vida del Cordero o son eliminados del libro de la vida del Cordero, no podemos entender muchas otras cosas. Yo espero que al final de este tema puedan entender qué representa el juicio. Ahora vamos a la segunda parte de Apocalipsis 19. Ya estudiamos la parte de juicio o la boda del Cordero. Y dice Apocalipsis 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora vamos a ver qué representa la cena de las bodas del Cordero, porque la boda del Cordero ya vimos que representaba el juicio que comenzó en 1844, donde Dios juzga. Y ahora, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Pero ahora viene, ¿qué cosa? La venganza. En Lucas 12:35, esto lo leímos, pero es importante hacer énfasis, dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirán y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirle. Estamos esperando que Jesús venga de la boda. Dice el Espíritu de Profecía en Primeros Escritos, página 279. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. En Apocalipsis viene el sellamiento de los 144,000. Capítulo 7 dice, entonces vi otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar y les dijo, no dañéis la tierra y el mar ni los árboles hasta que sellemos en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y ahora aquí estamos viendo cómo ese ángel ya cumplió su misión y el pueblo de Dios quedó sellado. Y dice, vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario
y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas. Y cuando Jesús hizo esta solemne declaración, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y esto lo exclama Jesús en el capítulo 22. Y dice, y él me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sigue siendo injusto y el sucio sigue ensuciándose. El justo sigue sucio siendo justo y el santo siga santificándose. ¿Cuándo es que sucede esto? Cuando sea sellado el pueblo de Dios, el tiempo de gracia habrá terminado. Jesús, que estaba oficiando por su pueblo y por este mundo en el lugar santísimo, intercediendo por cada uno de nosotros, termina su obra de intercesión. Y ahora se levanta, se quita sus vestiduras sacerdotales y se viste de sus vestiduras reales como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estará dispuesto y listo para venir a la tierra a buscar a su pueblo. ¿Para llevarlo a dónde? A celebrar la cena de la boda del Cordero. Dice, todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Primero escrito 280. Existen condiciones que deben cumplirse antes de celebrarse la cena de la boda. Lógico, primero hay que celebrar la boda, ¿no? Primero es la boda, que es el juicio. Cuando termine el juicio, entonces estarán las condiciones para poder celebrar la cena de la boda. Y la primera condición que Jesús dice es que este evangelio debe ser predicado a todo el mundo. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Apocalipsis 14:6 nos está diciendo algo semejante. Dice lo siguiente. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es un mandato que tiene el pueblo de Dios. Cuando sea cumplido este mandato del pueblo de Dios de predicar este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y ahora, ¿por qué este es el primer requisito? Es importante porque el mundo completo debe oír de Jesucristo y debe tomar una determinación. O seguir a Jesús o negar a Jesús. Y entonces se cumplirán las palabras de Jesús, consumado es. El que es justo seguirá siendo justo y el que es injusto seguirá siendo injusto. Porque Cristo ya no hará más intercesión. Y Cristo habrá separado a los cabritos de las ovejas. Y tendrá ya la posibilidad de venir a buscar ¿a quién? A su pueblo. Para poder reinar por los siglos de los siglos. El segundo requisito es el completamiento de los números de los mártires. Recordemos en Apocalipsis 6, cuando hablamos del quinto sello, que los mártires estaban clamando, ¿hasta cuándo, Señor, nos juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Y qué fue la respuesta? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así que el primer requisito es predicar el evangelio. El segundo requisito es completamiento de los mártires. Y me dice, ¿por qué? Porque cuando nosotros prediquemos el evangelio, esto va a producir un despertar religioso en el mundo, un reavivamiento espiritual. Y todo reavivamiento trae persecución. Y la persecución va a traer los mártires. Por lo tanto, el primer requisito es predicar el evangelio. Va a venir un reavivamiento espiritual. Tras el reavivamiento espiritual va a haber la persecución y van a aparecer los mártires, va a haber el completamiento de los mártires y va a cumplirse el tercer requisito. ¿Cuál es? El sellamiento del pueblo de Dios. Apocalipsis 7, 1 al 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los cerdos. ¿Hasta qué? Hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Cuando sea sellado el total de los siervos de Dios, pues
Serán sueltos los vientos y empezarán a caer las plagas. El tiempo de gracia habrá terminado. Cuando se cumplan estos tres requisitos, Cristo vendrá a llevar a su pueblo para celebrar la cena de la boda. Primer requisito, predicación del evangelio. Si no lo hacemos, nunca vamos a completar ni el número de mártires, ni el pueblo de Dios será sellado. He leído que Ellen White dice que nosotros podemos adelantar la venida del Señor Jesús. Y a veces yo no entendía esto. Y ahora, estudiando este tema, lo he comprendido un poquito mejor. ¿Qué sigue diciendo? En Zacarías 13:8 dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. E invocarán mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Es interesante que aquí está diciendo que las 2/3 partes de las personas de este mundo se van a perder y que solamente se salvará una 1/3 parte. Y que esta 1/3 parte va a pasar por un juicio, porque dice que los meteré en el fuego a la 1/3 parte. Es un juicio, una prueba que van a pasar. Y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Esta 1/3 parte va a ser probada y va a salir del juicio que Dios está haciendo hoy. Este tiempo de juicio es solo para el pueblo de Dios, aquellos que han invocado el nombre de Jesús alguna vez. Y comenzará por los muertos desde Adán hasta hoy. Y cuando se termine el juicio de los muertos, empezará por el juicio de los vivos. Y mira qué interesante. En Apocalipsis capítulo 12:3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Y esto no es lo importante es lo que viene ahora. Y su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Sabemos que del cielo fue arrastrada la 1/3 parte de los ángeles. Entonces Dios tiene que completar algo. Porque si la 1/3 parte de los ángeles fue arrojado a la tierra, ahora dice que se salvará del mundo una 1/3 parte para completar el número de las vacantes en el cielo. En Juan capítulo 14, mira lo que nos dice. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y prepare el lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, Jesús está diciendo a sus discípulos antes de marchar al cielo, de que en el cielo hay moradas, hay muchas moradas, y que Él va a preparar esas moradas, y cuando estén preparados todo, Él vendrá para buscar a su pueblo, para que puedan vivir junto con Él en esa morada. ¿Y cuáles son las moradas que existen en el cielo? Pues la 1/3 parte de los ángeles dejaron vacantes sus moradas cuando fueron arrojados a la tierra. Ahora Dios quiere completar esas vacantes. ¿Y con quién las va a completar? Con su pueblo. Mira lo que Jesús dice en Marcos 12:25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Si nosotros vamos a tomar el lugar de los ángeles y seremos como los ángeles, completaremos el número total y volverá el equilibrio en el cielo. Dios creó al hombre, dice Ellen White, para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Dice, las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. Así podemos entender por qué podemos adelantar la venida de Jesús. Si nosotros predicamos el Evangelio, hay muchas más posibilidades que muchas personas pueden escuchar y aceptar a Jesús. Y aumentará el número de los redimidos y el número de las personas que van a seguir a Jesús, que van a pasar por el juicio. Y aquellos que sean aprobados en el juicio formarán parte de esa 1/3 parte que van a completar
las vacantes del cielo que dejaron los ángeles en el cielo. ¿Quiénes pueden ser salvos? Todo el que invoque el nombre de Jesús puede ser salvo. Hay una sola condición, y aceptar la obra de Jesús a favor nuestro en la cruz del Calvario. Y no la obra solamente en la cruz del Calvario, a veces nos olvidamos de la obra previa a la cruz del Calvario. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, tuvo una vida perfecta, y esa vida perfecta la llevó a la cruz para dárnoslas y cargar nuestra muerte en la cruz del Calvario. Y todos aquellos que acepten por fe ese sacrificio de Jesús, puede tener la vida de Jesús. Y por eso podemos ser salvos a través de la gracia. Porque no la merecemos, somos pecadores y merecemos la muerte. Pero Dios en su amor infinito nos da la gracia y nos da el amor, la vida de su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No hay distinción. Dios no hace distinción entre mujeres y hombres, entre judíos y griegos. No hace distinción. Todo el que invoca el nombre del Señor. Hay muchos que van a escuchar y no lo van a aceptar, pero otros van a tener un corazón sensible y van a aceptar el llamado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llama a todos, pero todos no quieren escuchar al Espíritu Santo llamando a las personas a Jesús. Cuando se complete el número de las plazas que van a ser ocupadas en el cielo, que dejan vacantes los ángeles, ya Jesús va a tener a su pueblo completo y va a cerrarse el tiempo de gracia y va a venir a buscar a su pueblo y vamos a celebrar juntos la cena de la boda del Cordero y viviremos por siempre con el Señor en el cielo. Y